El vínculo y la conexión que tengamos con nuestros hijos es muy importante, entonces tenemos que crear un espacio donde los niños sepan que pueden acudir a nosotros, tenemos que estar presentes. Hola Diana, bienvenida a El Arte de Educar. En este episodio, con tu colaboración, vamos a adentrarnos en los retos que supone a los padres educar a los niños de 3 a 11 años. Pues encantada de estar aquí. Para empezar, vamos a empezar porque hay muchas formas de educar, casi tantas como padres. Y para ponernos un poquito en contexto, ¿cuántos estilos de educación hay y cuál debe elegir cada familia? Bueno, cada familia debería elegir aquel estilo en el que se sienta más cómodo a la hora de educar. Sin embargo, es verdad que estamos en un momento en que hay muchísima información y que sabemos que hay estilos que son más beneficiosos que otros. Entonces, podríamos distinguir 3 estilos básicos. Bueno, habría 4, pero nos quedamos en 3. El autoritarismo, que es tradicional que todos conocemos de en esta casa se hace lo que yo digo, en tu casa ya mandarás tú. El permisivo, que es cuando no queremos que los hijos sufran y entonces es como, pues haz lo que tú quieras. Habría otro, que es el que he dicho que he dejado un poquito fuera, que es el negligente, que ahí estaríamos hablando cuando los padres no están presentes y no ejercen una buena paternidad o maternidad. Y el ideal, que sería el democrático, en donde hay firmeza y amabilidad, donde hay unos límites, unas normas y una estructura. Y más relacionado quizás con el autoritarismo, por lo menos tradicionalmente se ha recurrido mucho a los castigos y a decir verdad parece que funcionan. ¿Son adecuados los castigos? Los castigos no son educativos, realmente los castigos son una forma de revancha, porque normalmente los papás no lo hacen conscientemente, pero es como te voy a dar donde más te duela, porque yo me he sentido dolido, ¿no? Y esto se ve mucho cuando los hijos a lo mejor son más mayores y, que no has aprobado, te quito el móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que el móvil te gusta, pues ahora no hay Play. Entonces el castigo es como un parche, es algo que puede tapar algo momentáneamente y como tú dices, a corto plazo aparentemente parece que funcionan, pero si lo piensas no se enfoca en enseñar una habilidad para que no vuelvan a repetirse en el futuro. Lo que los padres quieren, un padre te puede decir, por ejemplo, es que como no te lavas los dientes, si no te lavas los dientes no tienes la Play. En el fondo el mensaje que le estás mandando al niño es contradictorio. Me da igual que te laves o no te laves los dientes, lo que no vas a tener es Play. Entonces, si lo que quieres es que se lave los dientes, es mejor que busques una solución. Entonces, esto viene a demostrar que el castigo como tal no es efectivo a largo plazo. ¿Y son efectivos los premios? Porque vemos que últimamente se recurre mucho más a ellos, tanto en casa como en los colegios, que hay muchas tablas de recompensa, ¿no? Sí, en los coles. es verdad. ¿Son un recurso educativo? Mira, los premios son la cara B de los castigos. Tanto uno como otro hace falta que haya un adulto que sea quien decide si te mereces ese premio o ese castigo. Los premios además anulan la motivación intrínseca y crean niños adictos a la aprobación. Esto de te gusta, lo he hecho bien y estamos sin darnos cuenta haciendo niños que dependen de que otro adulto les diga si les gusta o no les gusta. Y claro, cuando son pequeñitos nos puede aparecer aparentemente que nos viene bien, que es beneficioso porque los niños hacen lo que quieren a cambio de, pero cuando sean un poquito más mayores ya no nos va a gustar que hagan cosas por recibir algo a cambio, con lo cual no deberíamos recurrir ni al premio ni al castigo. Y sí que es cierto que hoy día, en vez de premios y castigos, hablamos de consecuencias, que bueno, si nos da tiempo hablaremos sobre ello, y a veces las usamos mal porque las usamos como si fueran castigos. Entonces, lo ideal siempre es buscar soluciones. Y para ello supongo que es muy importante educarles en inteligencia emocional, que cada vez se habla más de esto, porque se habla de la necesidad de que los niños aprendan a reconocer y a gestionar sus propias emociones, sus propios sentimientos. Vale, sí, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto y cómo se hace cuando venimos de una educación tradicional donde no había esa inteligencia emocional, donde veníamos de una educación sobre todo autoritaria, además las relaciones eran muy verticales, siempre había alguien que mandaba y alguien que obedecía. Entonces, cuando yo no he trabajado la gestión emocional, es muy difícil que yo la pueda dar a mis hijos. Entonces, estamos en un momento difícil porque los padres están teniendo que aprender a hacer su propia gestión emocional para poder
trabajar una buena inteligencia emocional con sus hijos. ¿Cómo se hace? Validando emociones, conectando, con el autoconocimiento, ¿no? Conocerme a mí mismo y aprendiendo estrategias para regular esas emociones. Uh-huh. Y hablando de regular también, bueno, sabemos que hay unos niños que son más movidos que otros, que incluso por mucho que los padres se esfuercen en ayudarles, son niños que quizás peguen, se porten mal en general, entre comillas, ¿no? Lo de portar mal. ¿Cómo les ayudamos a reconducir estos comportamientos? Bueno, por un lado, tenemos que darnos cuenta que los niños son mucho más que un comportamiento, porque hay veces que cuando tenemos niños muy pequeños, lo que vemos es la punta del iceberg y solo vemos pues, que se portan mal, que lloran, que gritan, que pegan al hermano, que no hacen caso. Estamos dejando de ver al niño, solo estamos viendo su comportamiento. Entonces, todos sabemos que un iceberg es muy pequeñito por arriba y la parte más grande está abajo, está oculta. Entonces, nos hace falta bucear y darnos cuenta de quién es ese niño, ¿no? Yo siempre digo esto de quién es el niño que te ha tocado. ¿Lo conoces realmente? Porque los padres siempre decimos, no, yo acepto al niño que me ha tocado, pero en el fondo, ay, ya podía ser más cariñoso, ya podía ser un poquito más ordenado. El mensaje que mandamos es quiero que cambie. Entonces, enfocarnos solo en la conducta, en esa punta del iceberg, no va a hacer que cambie nada, porque lo que necesitamos es conocer cuáles son las necesidades básicas de ese niño que nos ha tocado. Y estos niños que, como dices tú, son movidos o que parece que no se adaptan a la norma o que tienen conductas que nos llaman la atención, por un lado, tiene mucho que ver con el estilo educativo de los padres, con nuestra propia personalidad, porque hay una cosa, por ejemplo, que viene determinada genéticamente, que es el temperamento. Entonces hay niños que tienen un temperamento rápido, ¿no? Necesitan mucha actividad, moverse. Si yo soy una mamá de temperamento lento, imagínate lo que me va a alterar tener a un niño, ¿y qué hacemos? ¿Y dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Me va a poner nerviosa. Y si es al revés, pues todavía más, ¿no? Una mamá movida que quiere hacer cosas y el niño pues se apoya la mano en la ventanilla y ahora baja un pie, ¿no? El otro. Entonces lo primero es conocer al hijo que nos ha tocado. Y cuando conocemos al hijo que nos ha tocado, descubrir cuáles son las necesidades de ese hijo y a partir de ahí comenzar el camino. Y cuando son dos hijos y surge, por ejemplo, el tema de los celos, que preocupa a muchas familias, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, vamos a explicar, y esto lo decía Jane Nelsen, que es la madre de la disciplina positiva, vamos a explicar que cuando un niño llega a una casa, a una familia, es como si hubiera una tarta, y entonces el primer hijo coge un trozo de pastel. Ese trozo de pastel suele tener las características que más les gusta a los padres. Pues es el más responsable, el más comprometido, el que no quiere defraudar. Entonces el segundo solo tiene dos opciones, o le quita ese trozo de pastel al hermano y entonces es como muy competitivo, o tiene que coger otras. Por eso las madres y los padres siempre dicen, es que mis hijos son como la noche y el día, son como el agua y el aceite. Claro, porque cuando tú has llegado a esa familia tienes que coger otras características. Entonces tienes a uno que le gusta mucho leer y a otro le gusta trepar a los árboles. ¿Qué ocurre? Que los papás y las mamás intentamos dar lo mismo a los hijos, ¿no? Queremos que todo sea igual. Y en realidad lo que tenemos que ser es equitativos, ser justos. Porque si quisiéramos lo mismo para un hijo, para una hija, si un hijo tuyo se te cae, al otro le tienes que empujar para que estén los dos en el suelo, ¿no? Sin embargo, lo que necesitas es que sea justo. Entonces, que cada uno tenga lo que necesita, según edad y según momento. Y trabajar los celos es tan sencillo y a la vez tan complejo como entender que los seres humanos necesitamos sentir que somos únicos, que somos vistos y que tenemos un lugar. Entonces, darle a cada niño su espacio. Uh-huh. Y otra cuestión que preocupa a los padres y que empieza a surgir a estas edades es la mentira. Algunos niños pues empiezan a mentir o a contar historias que luego resulta que no son del todo ciertas. ¿Cómo podemos reconducir esto para que no vaya más y no se convierta en una práctica? Bueno, primero entendiendo que la mentira en edades de niños pequeños es hasta, entre comillas, divertida, ¿no? A veces hasta tenemos que aguantarnos las ganas de reírnos porque decimos, ¿cómo me puedes decir que tú no te has comido el chocolate cuando tienes toda la cara llena de chocolate o has estado jugando con algo y le estás viendo que todavía lo tiene en la mano? A partir de los 6 años empieza a ser una mentira más elaborada y lo que a los padres se nos olvida es que los niños mienten por lo mismo que mienten los adultos, por miedo a las represalias, por miedo al rechazo, por miedo a que me dejes de querer. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no vaya más? Pues por un lado, trabajar una buena conexión y relación con nuestros hijos, que no tengan miedo a decir la verdad, que sepan que siempre pueden contarnos todo, sea lo que sea, que cuando lleguen a la adolescencia todo no te lo van a contar y casi mejor, porque hay cosas que yo creo que es mejor no saber, ¿no? Pero que sepan que siempre pueden volver a mamá o papá, que es un lugar seguro. A mí lo que más miedo me da es cuando los niños te dicen eso de que mi madre no se entere. Entonces,
que sepan que pueden decirte lo que sea. Y luego ya veremos cómo se resuelve la cosa. Y si te miente y sabes que te ha mentido, es mejor que se lo digas abiertamente, porque hay muchos papás que juegan a eso de no me estarás mintiendo, o qué ha pasado, o me ha dicho un pajarito. Entonces, mejor directamente, si lo sabemos, decir, mira cariño, sé que has cogido esto y a mamá no le gusta que lo hagas, pídeme permiso la próxima vez. Eso, si lo hacemos desde la calma, desde la tranquilidad, es un aprendizaje. Si lo hacemos con castigos, con enfados, lo que ocurre es que nos enfocamos en hacerle sentir mal y eso provoca todavía que haya más probabilidades de que vuelvan a mentir. Quizás esto tenga que ver con la necesidad de establecer normas y límites, que sabemos que es fundamental en la educación. ¿Qué papel ejercen y sobre todo, cuál es la manera adecuada de establecerlos? Los límites. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que son necesarios y no nos tiene que dar miedo, porque, como decía, venimos de una educación tradicional donde los límites eran impuestos y entonces, como eso no lo queremos, nos hemos ido al lado opuesto o al extremo de, bueno, pues que hagan lo que quieran. Un límite, una norma, es como la estructura de esta silla. Gracias a que tengo un respaldo no me caigo, gracias a que hay un reposabrazos puedo apoyarlos. Entonces tenemos que darnos cuenta que esos son los límites para nuestros hijos y eso les da seguridad. Un niño que crece sin límites y sin una norma y sin una estructura, en realidad, sin darnos cuenta, le estamos haciendo un flaco favor, le estamos dando una vida mala, porque somos los adultos los que tenemos que dar esa seguridad para que el niño sepa que está en un lugar donde se puede desarrollar. Entonces, lo primero, entender que esos límites son necesarios. Ahora, lo que nos falta a los padres, porque no lo aprendimos, es a ponerlos de manera amable, con conexión. Tenemos asociado que un límite, una norma es desde porque yo te lo digo y yo te lo mando. Y se nos olvida que es igual de válida decir, cariño, tienes que ducharte. Sé que no te gusta y es hora de ducharse. Y también a partir de los 3 años, no sé si quizás tenga que ver con la seguridad que puedan tener los niños o percibir, empiezan a tener miedos que antes no tenían. ¿Cómo les ayudamos con esto? Claro, hay miedos que son evolutivos y hay miedos que igual que vienen se van a ir. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando son miedos que les imposibilitan o les están afectando en otras esferas de su vida, a lo mejor hay que recurrir a un profesional. Pero hay miedos, igual que por las noches hay pesadillas o hay terrores nocturnos y ocurren en determinados momentos y etapas, sí que tenemos que estar a lo mejor muy atentos a qué tipo de miedos son, si son porque han estado expuestos a contenido al que no les correspondía por edad, o ha ocurrido algo que les ha impactado, una situación en casa o vivida con algún amigo, pues eso va a generar esos miedos. Pero como te decía, hay miedos que son normales por edad, pues el miedo a estar solos, a la separación, que en el fondo los adultos también los tenemos. Lo que pasa es que hemos aprendido estrategias para manejarlos de otra manera, pero los niños lo que saben es que mamá o papá son un lugar seguro. Entonces, bueno, ese miedo también a veces está mostrando una necesidad de algo, ¿no? Por ejemplo, estos niños que son las 10 de la noche, se tienen que ir a la cama y es que tengo mucho miedo, tienes que dormir conmigo. A lo mejor lo que te está diciendo es te he echado de menos durante todo el día y mi manera de compensar es tener un miedo, porque si no lo tuviera, a lo mejor no te metías conmigo a la cama y me leías un cuento. Y cuando las situaciones van más allá que pues, lo que comentas de echar de menos durante el día, sino acontecimientos que se nos escapan incluso a los adultos de las manos, como pueda ser la separación de los padres, el fallecimiento de un ser querido. ¿Cómo gestionar esto con los hijos? Bueno, primero, el vínculo y la conexión que tengamos con nuestros hijos es muy importante. Entonces tenemos que crear, como decía antes, un espacio donde los niños sepan que pueden acudir a nosotros. Tenemos que estar presentes. Y si es una situación, tanto una separación como muerte de un familiar, que sepamos que los niños pueden expresar lo que sienten. Porque es cierto que a veces los adultos no sabemos cómo gestionar lo que ha ocurrido, entonces preferimos no hablar. Y no hay nada más perjudicial que no hablar de algo, porque da lugar a la imaginación, y la imaginación para un niño en este sentido es muy peligrosa porque no sabe, incluso hay niños que pueden pensar que ha sido culpa de ellos, imagínate una separación de los padres, o me he enfadado, vamos a poner un caso duro, con mi hermano y de repente ha habido un accidente y mi hermano ya no está, ¿no? Ese sentimiento que arrastras, entonces poderlo expresar, crear un espacio donde puedan decir lo que están sintiendo, darles pie para que sepan que es normal sentirse mal, que sepan que van a estar en un sitio donde se les va a acoger y si es necesario, por supuesto, pedir ayuda a un profesional. Y
Cambiando un poco de tema, es muy importante ir educando a los niños en valores desde que son muy pequeñitos. ¿Cómo desarrollar en ellos algo tan esencial como la empatía? Y la empatía es algo que no se puede uno ver un tutorial o leer un libro y decir, uy, ya soy empático, lo tengo. Es algo que realmente se aprende en contacto con otras personas, desarrollando esa habilidad, y para eso los adultos somos modelo. Entonces tenemos que recordar que los niños están aprendiendo de nosotros y nos están aprendiendo a nosotros. Cuando queremos que los niños aprendan valores, tenemos que transmitirlos, tenemos que trabajarlos, y tenemos que ser conscientes de que nos están viendo, que nos están imitando, y si quieres que tu hijo sea empático, tú tienes que ser empático. Hasta ahora hemos hablado de límites, de inteligencia emocional, hemos ido tocando distintos palos, pero nos faltaba un tema estrella, que son las pantallas. Cada vez se asocia más el uso excesivo de pantallas por parte de los niños a que cada vez hay más alumnos en las clases con problemas de atención. ¿Por qué ocurre esto y por qué es tan importante potenciar la atención de nuestros hijos? Los profesores además se quejan porque, claro, los niños se van más tarde a dormir, están en clase más somnolientos, como dices tú, el foco de atención les cuesta muchísimo más mantenerlo. Piensa que las pantallas de hoy no son como las pantallas de hace 30 o 40 años, han evolucionado, nos hacen la vida mucho más fácil, todos queremos ver un vídeo muy nítido y de buena calidad. Sin embargo, lo que se nos olvida es que para los ojos, para la retina de un niño, para su cerebro, son muchísimos pantallazos, en milisegundos está recibiendo muchísimo estímulo. Entonces, cuando un niño está delante de la tele, tenemos la falsa sensación de que está prestando atención, y lo que está es como secuestrado, es como si dijéramos que su cerebro está secuestrado. Entonces, en ese momento él está así, viendo la tele, y tú dices, míralo, está atontado, no se entera de nada, ¿no? Está completamente metido en su mundo. Apagas la pantalla, lógicamente hay una explosión de enfado, ¿no? De ira de qué ha pasado, pero es que luego además cuando ellos ven el mundo va mucho más lento y ellos les está recibiendo muchísima. Entonces nos estamos quejando de que los niños son impulsivos, lo quieren todo, lo quieren ya, no paran quietos, y nos estamos dando cuenta que, entre comillas, les estamos envenenando o intoxicando con todo ese exceso de pantallas, y más cuando lo hacemos a temprana edad. Y en relación a la atención, tiene mucho que ver también la paciencia. ¿Cómo podemos fomentar la paciencia entre los más pequeños? Pues fíjate, estamos avanzando muchísimo, cada vez tenemos más acceso a cosas nuevas y todavía no han inventado la pastilla de la paciencia. Y eso es algo que los padres estarían deseando tener. No podemos educar solo con paciencia, porque sabemos que la paciencia se nos agota, y educar solo con paciencia puede ser que haya momentos donde no la haya. ¿Cómo trabajar la paciencia cuando nosotros no la tenemos? Cuando nosotros hemos inventado las cámaras fotográficas que ya no hace falta revelar el carrete, cuando ahora voy a pedir un libro y me dicen que me llega mañana y digo, uff, hasta mañana tengo que esperar. Entonces, sin darnos cuenta, estamos siendo un poco hipócritas. O sea, no estamos trabajando la paciencia ni siquiera los adultos. Además, les metemos prisa a los niños. Corre, date prisa, venga, vístete, vamos que no tengo todo el día. Pero luego si le decimos, espera, que tienes que esperar. Entonces, tendríamos que darnos cuenta que el mundo de los niños es otro, ¿no? En la infancia decimos se cuece a fuego lento. Los adultos, cuando nos convertimos en personas mayores, nos pasamos el día en aprender a respirar, aprender a parar, a oler las flores, a meditar, a hacer mindfulness, cuando eso lo hace un niño cuando está jugando. Cuando está jugando está meditando realmente, está metido en su mundo. Entonces, tendríamos que aprender más de ellos para poder saber lo que es la paciencia y luego podérsela enseñar a ellos. Supongo que tampoco les dejamos cuando hay sobrecarga de actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, que cada vez se busca más pues, que aprendan más cosas, y la excelencia en música, en idiomas, en rendimiento académico. ¿Es bueno que los niños tengan una agenda tan apretada? Es que ha cambiado tanto el currículo. Tú fíjate, antiguamente cuando tú llegabas a un puesto de trabajo, ¿qué se le exigía al trabajador? Pues que sea bueno, que estuviera en su puesto de trabajo y recibía su jornal a final de mes. No había mucho más, ¿no? Usted está en la cadena y tal. Ahora no, ahora tienes que tener don de mando, tienes que ser líder, tienes que ser resiliente, tienes que ser resolutivo. Entonces pedimos muchísimas habilidades.
¿Qué ha pasado? Que estamos en un momento de mucha competitividad. Entonces los padres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces lo mejor para sus hijos es cuanto antes empiece, mejor. Y entonces ahora te apuntas a piano, porque antes dabas flauta en el colegio, pero la flauta ya no llegas a ningún lado, que me perdonen los que tocan la flauta, por favor. Pero ahora tiene que ser piano, y si no, pues tu carrera de solfeo, y ahora ya no vale el inglés o el francés como era en mi época, ahora chino, que es lo que te va a llevar por la vida con buen pie. Entonces, sin darnos cuenta, estamos, como decíamos, metiendo a los niños en un mundo un poquito esquizofrénico de hacer más y más y más. Por un lado lo hacemos pues porque nosotros llevamos un ritmo de vida acelerado. Entonces, si yo llevo de trabajar a las 7, ¿qué hace mi hijo desde que acaba el colegio a las 4 hasta las 7? Un extraescolar. Y natación, que le viene muy bien, y karate, defensa personal, y piano. Entonces, vamos cargando la mochila de extraescolares y eso agota a cualquiera. Y a esa sobrecarga, además, hay que sumar el control muchas veces, ¿no? Que los padres quieren tenerlo todo controlado, la agenda, los amigos incluso de los hijos, las actividades diarias del niño, ¿no? Los deberes o los estudios, que son los que se llaman ahora los padres helicóptero. ¿Cómo repercute esto en los niños? Pues fíjate, les estamos impidiendo desarrollar sus capacidades. Y a veces se nos olvida que los niños necesitan sentir que son capaces, igual que lo puede necesitar un adulto. Entonces, cuando hacemos algo por un niño que él puede hacerlo, le estamos impidiendo desarrollarse de manera natural. Entonces, a veces pensamos que estar encima de un niño, controlarlo, ¿no? Como dices tú, así como un helicóptero, es hacerle la vida fácil, y realmente lo que hacemos es darle una vida mala, porque le estamos impidiendo desarrollarse. Entonces, tenemos que ayudarles a que ellos descubran cuáles son sus capacidades y que las puedan entrenar y desarrollar. Y a eso ayuda, por ejemplo, el que colaboren en casa en hacer las tareas del hogar. Si es así, ¿cuándo pueden empezar o podemos empezar a decirles que se pongan manos a la obra? Colaborar es muy importante, porque el ser humano necesita sentir que pertenece y que puede contribuir. Si pensáramos que no tenemos nada que aportar a los demás, no saldríamos de la cama. Y una de las primeras recomendaciones que se hace a una persona que está en un periodo de apatía, con depresión, es que haga algo por alguien. Y esto es lo mismo, los niños necesitan sentir que contribuyen, y de esa manera sienten que pertenecen. Cuando tenemos niños pequeños, todos nos hemos dado cuenta que le dices a tu hijo: cariño, ¿puedes tirar eso a la papelera? Y va encantado y lo tira. Y me puedes traer el vaso de agua, y te lo trae. Y de hecho hay veces que hasta le tienes que decir: no, no, eso ya lo hace mamá, ya te pongo yo la leche, que la vas a tirar. Entonces pueden colaborar desde que son pequeñitos y lo están pidiendo. Lo que ocurre es que, sin darnos cuenta, los adultos anulamos ese deseo de contribución, porque pensamos que no son capaces, que son pequeños para ello, que nos van a dar más trabajo, ¿no? Todo el mundo sabe, vas a hacer una tortilla y cierras la puerta porque, como te oiga que estás cascando huevos, él quiere venir y ser él quien casque los huevos en la tortilla, y eso, pues no quieres comer cáscaras de huevo, ¿no? Entonces, desde que son muy pequeñitos, acorde a su edad, pueden contribuir. Entonces, incluso un niño de 3 años, de 2 y medio, le puedes decir: tira tú el pañal sucio a la papelera, dame el pañal para hacerte cambio, vamos a cambiar las bolsas de la basura, ayúdame con la ropa, te puedo ir dando las pinzas para atender. Las tareas acorde a su edad, y conforme se van haciendo mayores, cuando desde muy pequeñitos han sido entrenados y están acostumbrados a colaborar, te va a costar muchísimo menos, porque la ruptura la ven muchos padres cuando llegan a lo mejor a etapas más mayores, donde el chico dice: que yo haga qué, no, paso, porque los padres a lo mejor hemos hecho demasiado por ellos y no les hemos pedido que colaboraran. Va a ser un buen padre, una buena madre. Y para terminar, ¿qué 3 mensajes o recomendaciones darías a los padres que están educando a niños de estas edades? Bueno, pues en primer lugar, mucha compasión para ellos mismos, porque a veces, lo que decía, sacamos ese látigo de la culpa y desde ahí no podemos educar bien, ¿no? Hay muchas mamás que se van a la cama llorando, sintiéndose muy malas madres, o bien porque no han estado, o bien porque cuando estaban han pegado 4 gritos. Y es esa sensación de: para esto soy yo madre, lo estoy haciendo fatal. Bueno, pues primero, ser compasiva contigo misma, lo estás haciendo lo mejor que puedes, guíate también de tu intuición. Yo, he escrito libros, pero también les digo a los padres que no echen por tierra toda la intuición que ellos tienen, que se pongan una mano en el corazón y otra en la panza, que respiren y que digan: bueno, vamos a salir adelante, y si hoy la casa está un poquito más desordenada, no pasa nada, pero mi beso de buenas noches y esas sonrisas que no falten cada día. Y buscar la conexión, ¿no?, con los niños. Conexión, muy importante. Que al final educar es un arte, Sí, que vamos aprendiendo día a día. Educar es un arte.
Pues muchas gracias, gracias Diana por tus palabras. A ti, Elena. Gracias.